¿Qué es el caos? El caos es esto, es usted que mira este video. Y también, si gusta, soy yo. No la voz que sale de sus parlantes, sino quien ha grabado este audio intercalado de imágenes que haya sentido tan solo en su cabeza. Usted es una increíble pieza de ingeniería, un dispositivo tan excesivamente difícil de fabricar que por medios artificiales la tecnología aún no puede replicarle. La pregunta es simple: ¿cómo explicamos que de un hipotético caldo de aminoácidos saliera tan increíble máquina? Uno puede ir sumando paso tras paso, este aminoácido tras este aminoácido, este organelo más este organelo, esta célula más esta célula, y solo llegaría a la locura de ver que no puede explicar la emergencia de un fenómeno tan complejo dibujando una línea de procesos sumados uno tras otro. De aquellas primeras células no se podrían extraer ni 40 ni 10 de los planos de construcción de los que luego serían todas las formas surgidas de ellas. En otras palabras, este fenómeno no funciona tal como estamos acostumbrados a entender los fenómenos, como una suma de partes que se desarrollan linealmente. ¿Qué es lo que pasó entonces de verdad? ¿Fue el azar? Algo así, casi, ¿verdad? Casi, pero no. Entonces, quizá fue Dios. Independientemente de sus creencias, aunque un Dios hubiera puesto esos primeros organismos unicelulares ahí, eso no elimina la pregunta de qué camino tomaron para tener de algo tan sencillo algo tan complejo. Diría Jorge Wagensberg, lo improbable asombra a todo el mundo, lo cotidiano solo al genio. Y sí, a veces las cosas más increíbles están en lo más sencillo y aparentemente más común. Como he dicho en los últimos 2 videos, el diablo está en los detalles. La respuesta, en general, para la pregunta planteada anteriormente es el caos, un orden tan excesivamente complejo que a los ojos y mentes humanas parece puro ruido y confusión, incluso hasta llegar a parecer puro azar. No, el caos no es una fuerza mágica que al entrar en un sistema genere cambios inexplicables y azarosos, quizás inexplicables muchas veces, pero el caos no tiene azar, simplemente como quizá diría el prócer de la ciencia ficción, Arthur C. Clarke, aquellos fenómenos que son demasiado complejos para ser entendidos. Ante la ignorancia son indistinguibles de la magia. El caos es determinista. Sigue todas las leyes de la física, no es una explosión y que sale algo diferente, pero también es indeterminable porque es muy difícil de predecirlo, por razones que vamos a ver más adelante. El caos es de forma muy básica un comportamiento, o mejor dicho, es algo que ocurre, es un fenómeno emergente. No se puede pensar en el caos así como si fuera una especie de objeto, como una fotografía, así como que está dentro de un algo, como que lo sostienes y mira, tienes una porción de caos. No, el caos es algo que ocurre. El caos es, pero así es como verbo. Por ejemplo, si una partícula de agua entre 2 estanques es rastreada, lo imaginado es que quizá permanezca poco móvil o con clásicos movimientos de rebote. Pero no. Lo que ocurre es algo como esta imagen, el llamado atractor de Lorentz, o lo que en la cultura popular es conocido con el nombre de efecto mariposa. El caos es ese comportamiento sistemático que no es lineal ni periódico, y en donde las condiciones iniciales, aunque sea varíen tan solo un poquito, terminan dando resultados increíblemente diferentes, algo parecido a lo exponencial, pero no necesariamente exponencial. Un ejemplo magnífico es la vida, en toda su diversidad, de un solo caldo primigenio a seres con cerebros desarrollados, otros con vida eterna, otros capaces de reproducirse por esporas e incluso hasta otros capaces de sobrevivirlo casi todo. A diferencia de lo que podría creerse, el caos no es algo aislado y raro en el mundo, sino que es una de las bases de lo que llamamos existencia. Pues algo tan presente como el clima del día a día es prácticamente impredecible a largo plazo, justo por esto, porque hay tantas variables que no hay modelos ni capacidad de cómputo para generar predicciones acertadas. Justo tal como lo explica Sabine Hossenfelder,
Aunque pusiéramos una cantidad extrema de sensores para tener más y más información, hay un límite para las predicciones que se pueden hacer. La limitación no es tanto por la tecnología, sino por las propias matemáticas, sino por el mismo tejido de la realidad, que llegado a cierto punto hace que toda nuestra ciencia se denote un tanto inexacta. Porque sí, como ya lo había dicho Erwin Schrödinger, las ciencias exactas no son exactas, son más bien estadísticas, y usan el cálculo para irse aproximando más y más y más a la medición correcta posible de todo tipo de fenómenos. Todo esto porque al final, la ciencia se vale de reducciones o de simulaciones para entender el todo. Todo esto porque al final, la ciencia se vale de reducciones o de simulaciones para entender la realidad. Por ejemplo, la palabra silla, la cual es una simulación de la realidad. Tú no necesitas llevar una silla a todos lados para decir, hey, ¿me das una de estas? O a mí me gustan estas. No necesitas ir cargando una para decirle a alguien, oye, ¿me puedes ceder esta? No, basta con la palabrita silla. Pero esta palabrita no basta para otras cosas como las descripciones y las mediciones. Así que se van agregando más y más y más y más palabras. Ya no es solo silla, ahora es ejecutiva, ahora es un color, ahora es el material, ahora es esto y lo otro. Porque la palabra silla por sí misma, aunque es una excelente simulación, es ambigua e inexacta. Pero al final no importa qué tantos datos le metamos, qué tantos detalles, qué tantas descripciones y demás, la simulación nunca termina por ser tan compleja o como la misma realidad. Esto, en resumen, es lo que pasa con las ecuaciones matemáticas aplicadas a la física y otros fenómenos. La idea es que estas ecuaciones simulan comportamientos o fragmentos de la realidad para que tú no tengas que llevar una canica deslizándose por una pendiente o un tornado a todos lados para poder entenderlo, para poder explicarlo o para poder extrapolarlo. El problema del caos es que plantea tantas variables o simplemente comportamientos tan diferentes de los acostumbrados que es prácticamente imposible entenderlo desde la intuición, y ya desde el campo abstracto y teórico, pues tampoco es que sea muy sencillo. Para ejemplificar los problemas intelectuales que plantea todo esto, propongo la pregunta: ¿es posible una ecuación que pueda describir el cosmos? Hipotéticamente sí, pero también no, pues la ecuación tendría que describir la totalidad del todo, incluso también a la propia ecuación dentro de sí misma, y luego a la propia ecuación, y luego a la propia ecuación dentro de esa ecuación, dentro de esa ecuación. Algo que nos lleva a la paradoja de la simulación. ¿Puede una simulación simularse a sí misma de forma entera? Algo como que una caja quepa en una caja de igual tamaño sin romperla ni recortarla. Por ese lado, pues algunos opinan que la única gran simulación para el universo es el propio universo, pero que nunca nos adelanta respuestas, así que la más de las veces lo único que podemos hacer es observar lo que ya ocurrió. Sin embargo, también puede ser que sí, al pensar que encontrando las disposiciones iniciales, es posible describir la tendencia general de un sistema, que aunque no se pueden dar respuestas específicas en el estudio del caos o en este caso del universo, se puede dar con sistemas que terminan por seguir patrones, pues como los fractales. Ya saben, algo así como un universo fractal, algo así como que no necesitamos entender cada punto y fenómeno del universo, sino tan solo lo básico del mismo para poder terminar simulándolo y entendiéndolo. Es algo similar como al juego de la vida, donde con pocas instrucciones y algo bastante sencillo se logra replicar algo parecido al comportamiento de la vida como fenómeno general. Pero pues también puede ser que sea por el otro lado, como el clima, que sin importar qué tanto midamos y qué tanto midamos y qué tanto avance la tecnología, simplemente no podamos hacer predicciones o entenderlo más allá de cierto punto. Esto conlleva grandes preguntas existenciales. Por fortuna, para la mayoría de nosotros, no deja de ser solo un ejercicio mental para poder entender o pensar en las grandes complejidades e implicaciones que nos trae el caos como idea. Porque al final, lo que vemos es una desconexión entre nuestras formas de entender,
una misma realidad, de lo cuántico a lo microscópico, a lo biológico y luego a lo que llamamos lo humano. Así, como un orden implícito que cual espiral se va desenrollando más y más, pero nunca termina de desenrollarse completamente, que tanto arriba como abajo guarda fenómenos complejos. Esto es muy sensible al pensar que durante mucho tiempo la ciencia estudió la realidad, creyendo que entre más abajo fueran, más fácil sería de explicar todo lo de arriba. De ahí muchas veces el desprecio de algunos sectores hacia las ciencias sociales y las humanidades, mismo que luego la comunidad científica empezó a retirar al toparse de bruces con el tema del caos. Pues si la visión de cómo exactamente un caldo de aminoácidos se transformó en un humano ya parece de locura, la pregunta de cómo una explosión cósmica llegó a este punto no es más reconfortante. Hemos pensado que entre dos cosas tan dispares había una línea, cuando no, había un sinfín de patrones difíciles de entender, que parecían no tener final y parecían no tener principio. Si ya entendíamos y pensábamos que hipotéticamente el aleteo de una pobre mariposita podía causar un tornado en Texas, las preguntas empezaron a brotar por doquier. El mundo humano no es una excepción, así tampoco lo es la política, donde muchas veces han usado computadoras para intentar mesurar, predecir y sobre todo controlar todo tipo de fenómenos y personas, saliendo muy mal una y otra vez. Porque a diferencia de lo que antes se creía, que el mundo social y otras cosas más era más sencillo que el mundo físico, pues ahora gracias a esta visión del caos sabemos que abajo como arriba hay complejidad, pero mira, a puños. No hace mucho, como ya mencioné en otro video, con la globalización se creyó que el mundo se había hecho más pequeño y fácil de controlar. Incluso algunos hablaban de un nuevo orden mundial inevitable. Sin embargo, aquello fue caer en la misma trampa otra vez. Un sistema no es solo la suma de sus partes, también es la interacción entre ellas. Ya saben, redes complejas. Otro concepto muy presente en la teoría del caos, donde un número no necesariamente grande de nodos se conectan, pero pudiendo generar una cantidad ridículamente grande de modalidades a través de sus conexiones o desconexiones. Ya saben, como el cerebro, y pues al final esto terminó mostrándose en la realidad. Cuando el mundo se conectó, no se hizo más pequeño, homogéneo y controlable, se hizo más grande. Cada pequeña variable y problema podía tener consecuencias globales más grandes con mayor velocidad. Justo hace un año decía este comentario en otro video, pues, donde tocaba el tema del caos. Para dar un ejemplo más entendible, es algo así como pasar de un virus que muta en una gallina en Guanajuato a una pandemia mundial. Obviamente, en la política del día a día no solo se toma la realidad como objeto de estudio, sino también como objeto de acción. Así que ahora mismo, como no pueden simplemente quedarse estudiando, las ideologías tienden hacia los sistemas aislados, ya saben, para reducir la complejidad, con la lógica de que, al reducir el tamaño de una red, también así reduce sus variables y todo su ruido, todo su caos, o lo que ya políticamente hablando se traduce en control y autoritarismo. Porque a diferencia de la realidad, que es indiferente, a los humanos nos importan nuestras vidas individuales y nuestras pertenencias. Por eso para nosotros, nuestras civilizaciones y nuestra obsesión con el orden, no se siente muy compatible toda esta idea del caos, incluso se llega a ver como algo malo. Pero ya, alejándonos del tema humano, la inestabilidad es quizá la regla, más que el equilibrio. Siendo el equilibrio más bien una apariencia surgida de ver cómo se organiza y fluye toda esa inestabilidad. Porque si fuera totalmente una estabilidad o un equilibrio concreto, no habría progresos, no habría reproducción, no habría tantas cosas que van desenvolviendo aún más la complejidad inicial de las cosas. Por ejemplo, la vida, como fenómeno general, pasa por estados de crisis, apertura y de clausura, donde una célula u organismos humanos están en constante recepción, rechazo, emisión y adaptación de elementos externos como internos para su desarrollo vital. Algo llamado autopoiesis, donde un sistema puede recrearse a sí mismo una y otra vez.
Sin embargo, al llegar a un punto donde eso ya no le funciona, puede desarrollarse hacia algo mejor, de algún modo u otro haciéndose más complejo. Y todo esto sin abandonar su estructura general. Ya saben, las células se reproducen, los humanos también se reproducen, pero los modos y los alcances de estos dos fenómenos son plenamente diferentes. Todo dentro de un fenómeno general. Ya en general, hablando sobre el caos, el patrón ramificado y el comportamiento en red son muy provechosos, pues se ha argumentado que este patrón ramificado ofrece gran alcance, con máxima eficiencia, y el comportamiento en red también da posibilidad de generar cambios en exceso grandes de forma rápida y simple. Todos estos comportamientos y partes de la teoría del caos se expresan en otras partes de la realidad, por lo que es lógico que a veces parezca que ciertas cosas fueron creadas por inteligencias no humanas o divinas. Simplemente parecen tan ordenadas que consideramos que alguien tuvo que meter mano ahí. Y es normal, de verdad, ver el caos y no saber qué está pasando. Podríamos seguir y seguir y seguir. El caos está impreso en el tejido mismo de la realidad. Sobre esto diría Jorge Wagensberg: hay infinitas maneras de no estar en equilibrio, pero solo una de estarlo. Quizá, y digo solo quizá, el caos es la única forma en la que muchas de las cosas pueden existir en este cosmos, o en este universo, como le quieras decir. Pero eso no lo sabemos con seguridad, son solo especulaciones. Al final, para entender el caos, hay que recalcar el diablo en los detalles. El caos es, sí, es algo que ocurre, así como la vida. Es un fenómeno que si dejas de mirarlo durante un tiempo ya no parece ser lo que era, pero también es algo que pareciera repetirse a sí mismo como ciclos una y otra vez. Una explosión que engendra otra explosión, y otra más, hasta que colapsa al no poder sostener más su complejidad. Ya saben, la entropía sigue existiendo. Nosotros estamos siendo en una realidad inmersa en el caos. Todo este orden a nuestro alrededor y toda la aparente normalidad y monotonía son más bien la relación entre diferentes sistemas inestables pero equilibrados, es decir, se tambalean, pero no terminan por descolocarse, o patrones que se repiten una y otra vez. Lo que ocurre es que si una de estas piecitas o uno de estos patrones se descoloca, se mueve, se frena, podemos estar ante el final de todo lo que entendemos por normalidad, la cual es muchas veces solo una ilusión. Y todo eso sin que nos podamos dar cuenta hasta que ya sea muy muy tarde. Desde algo tan simple como el aletear de una mariposa, hasta un tipo escribiendo un libro, o como ya lo dije, hasta alguien más hipotéticamente echándose un caldito o viajando hacia cierta región donde había un patógeno, digamos, desconocido. No lo sabemos. Ocurre que con esta visión, lo pequeño puede hacer estragos increíbles, pero también lo gigantesco puede no hacerle ni cosquillas al tejido de la realidad. Eso es lo aterrador, increíble y maravilloso de pensar en el caos. Al final, no olvidemos que seguimos siendo un escombro, surfeando en la onda expansiva de una explosión de la que salió un universo. Pero no nos quedemos en el reduccionismo y miremos al caos. Al mismo tiempo, somos nosotros, nuestro nombre, nuestra historia y lo que pensamos que somos. Todas esas cosas son parte de la misma realidad. Todas esas cosas son parte de aquel confuso fenómeno llamado conciencia. Porque todo esto de lo que se ha estado hablando en este video no solo existe allá afuera, sino también existe, por decirlo de un modo, dentro de nuestra mente, ahora que pensamos en ello. ¿Puede haber algo más confuso y extraño que pensar detenidamente en esto? Bueno, eso ha sido todo por el momento. Este video fue hecho a petición de los Patreons, quienes hacen posible este canal y a quienes les agradezco profundamente. Hay mucho más que decir sobre el caos, sobre todo porque es un campo de estudio en expansión.
Estamos hablando de que la matemática, la física e incluso ahora mismo las humanidades están acercándose a él. Unas ya llevan mucho tiempo ahí y otras van entrando. Este video más que nada es una introducción a las ideas básicas y a las preguntas que nos va suscitando este campo. En fin, muchísimas gracias por haber visto este video, de verdad. Dejarle una manita arriba, comentarlo, compartirlo y sobre todo recomendar mi trabajo sería de gran ayuda, de verdad. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.